saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola David, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a esta edición de Top SEO. Gracias a ti por invitarme. Un placer estar por aquí y agradecer a todo el mundo que lo escuche. Bueno, y como se dan cuenta, ya tenemos aquí a David Ayala. ¿Qué más nos platicas de ti, David, para que la gente de México te conozca y de Latinoamérica? Que ya muchos te conocen, pero ¿qué más les puedes comentar? Sí, a ver, yo lo que digo siempre, llevo toda una vida en el mundo del SEO. O sea, empecé en el año 2003, empecé como un juego, no me voy a adelantar a hablar de temas, ¿no? Pero empecé en el año 2003, que no tenía nada que ver con lo que hago ahora. Y estoy metido en mil y un proyectos, soy un culo inquieto, soy dueño de subwebmaster.com, que es el foro más antiguo de habla hispana de SEO. Tengo mi agencia SEO Glopsia, doy clases en un montón de sitios, tengo mis propios cursos en trainingrosa.com y aparte de llevar clientes y todos estos proyectos, pues siempre estoy metiéndome en nuevos porque es lo que digo aquí en Internet. No puedes estarte quieto porque si no, digamos que va todo tan rápido que te quedas atrás y cualquier proyecto se te hunde y no puedes quedarte pendiente de un hilo, ¿no? Tienes que ir sacando siempre cosas nuevas. Con lo cual yo soy de esas personas que apenas que saca 10 minutos de tiempo libre al día ya se busca otra ocupación rápido. La respuesta rápida que como debe ser en Internet, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de cómo fue tu acercamiento con el mundo del SEO? A ver, yo empecé quizás como mucha otra gente en aquella época como un juego, porque no es como Ujú. ahora que ya te empiezas a, digamos, coger nociones, ¿no? Porque nace la gente con Internet debajo del brazo, como aquel que dice, y ya estás acostumbrado. Yo en aquella época, decir que usabas Internet era igual a que te miraran raro y no sé, no era algo tan extendido. Y mira que no han pasado tantos años, pero Ujú. sí que es verdad que parece que llevamos toda la vida con Internet y no es así. En aquella época empezó como un juego, haciendo webs, que realmente no era como las hacemos ahora, que montamos un CMS como WordPress, que le das un Ujú. clic en el instalatrón del propio hosting y ya está montado y a funcionar. No, en aquella época estábamos picando HTML, salieron los primeros generadores de webs súper arcaicos. Bueno, más de uno se acordará en aquel momento de PHP Nuke y todos estos Ujú. CMS que vamos, lo ves ahora y dices, vaya mierda, y en aquella época decíamos, wow, o sea, esto, ¿cuánto trabajo nos va a ahorrar? Sí. Y la verdad es que me gusta mucho el haber empezado en aquella época por, sobre todo, las bases que me senté en cuanto a la web, ¿no? Ujú. Porque ahora me doy cuenta que empieza la gente y empieza, digamos, muy deprisa, muy rápido. Se piensan que mucha gente que una web es WordPress y que no hay nada más, cuando Ujú. realmente muchos de los proyectos que hacemos no son ni WordPress ni directamente son un HTML plano, porque no necesitamos mucho más, o Ujú. programaciones personalizadas, o podemos llegar mucho más allá, ¿no? Que no digo que esté mal WordPress, que la verdad es que es una auténtica maravilla el que podamos montar webs tan fáciles, pero sí Ajá. que el haber vivido eso me ayuda bastante. Empecé con webs así, digamos, de humor, Ujú. que es lo que se llevaba en aquella época, lo que gustaba, ese humor friki que bueno, también se me ha quedado, ¿no? Un humor con poco sentido muchas veces. Ajá. Y tardé muy poco tiempo en pasarme a empezar a hacer webs para adultos, webs porno, porque, a ver, ahora parece que es un boom de ese tipo de webs, pero realmente en Ujú. aquella época era cuando tenían ese cierto atractivo, ¿no? Ya no por el erotismo ni por tal, sino como modelo de negocio, como modelo de aprender, porque parece que ahora es un nicho competido, pero en su época lo era igual o más, Ujú. porque quizás había muchísimos menos competidores, pero los competidores que había eran titanes, o sea, era gente que llevaba años sin que Ujú. nadie tuviera narices a moverlos. Google valoraba muchísimo más esa antigüedad de dominio, esa autoridad que ahora pues sí, la valora, pero realmente no es tanto como antes, ¿no? Yo recuerdo que para bajar a uno de esos era una odisea. Ujú. Prácticamente tenían el puesto ganado y no había nadie que se lo discutiera. Con lo cual, me gusta comparar eso, ¿no? Que la dificultad ha cambiado en el aspecto, ¿no? Ujú. Ahora quizás la dificultad es más por los cambios de Google, porque hay más competidores, y en aquella época porque los competidores eran auténticos titanes.
Exactamente, y yo creo que muchos de los que iniciamos en el SEO, cuando nos damos cuenta del tráfico que tienen las webs para adultos, que empezamos por ahí. Yo también tuve en algún tiempo cuando empecé un nicho de scores, que después me Mm. salí por otras cuestiones, pero también platicando con varios de los SEOs, muchos empezamos por las webs de adultos porque tienen un tráfico tremendo. ¿Cómo abordas el SEO para un nicho de adultos? A ver, los nichos de adultos, yo siempre lo digo, puede parecer que es el mismo SEO, que es todo igual, Ujú, pero al final cambia, ¿no? Para empezar, lo que me he dado cuenta con el tiempo es que el sector adulto lo tiene como separado Google. O sea, digamos, tiene aquí el resto de webs y aquí tiene el sector porno, sector adulto, sector tal. Esto parece extraño porque dices, ¿cómo Google aísla X parte? Pero ujú, sí, porque incluso he hecho un montón de test con dominios nuevos, con dominios expirados, con dominios que tenían un histórico de porno, y muchas veces el remontar ese tipo de dominios y volverlo a meter, por ejemplo, un dominio que ha tenido un histórico porno, que te ujú. posicione por cosas no porno, es complicado. Se puede hacer, Ajá. sí, todo se puede hacer, pero hay cosas que no merecen el esfuerzo, ¿no? Entonces, tantas cosas me han dado a entender que Google el porno, digamos que lo tiene como más aislado. Aparte que X cosas que hacemos en porno no tienen nada que ver con el resto de sectores. El tema de que no acepte, por ejemplo, un montón de rich snippets, las estrellas, o Ujú. sea, tiene totalmente limitado al sector erótico. Por otro lado, es lógico, ¿no? Porque estas marcas grandes como Facebook, Google, cada vez intentan desvincularse más del Ajá. sector adulto. Yo me di cuenta en un punto bastante importante en su momento, que fue cuando ciertas búsquedas, por ejemplo, la búsqueda de sexo, a día de Ajá. hoy es una búsqueda de ocio. Pero en su día la búsqueda de sexo era búsqueda 100% porno. O sea, salían todo Ajá. páginas porno. Google, digamos que quiso rebajar ese tono de porno en el buscador, y X palabras que se podían interpretar como sexualidad las llevó al lado, digamos, no oscuro, por decirlo Ujú. de alguna manera. Entonces, eso al final son cosas que dices, a ver, esto Google tiene el porno ahí en otra dimensión, digamos, ¿no? Entonces, cuando trabajas una página porno, lo primero que tienes que tener en cuenta es, punto número uno, que la competencia no tiene nada que ver con la competencia del resto de sectores. Primero, Ujú. son muy salvajes, y no solo me refiero a salvajes haciendo el trabajo, porque lo son. O sea, el Ajá. inbuilding que hacen en adulto es extremadamente salvaje, no, no medido, Ajá. y aparte, los del sector adulto, muchos tienen muy mala leche y te ganas muchos ataques de SEO negativo. Con lo Ujú. cual, si te metes en el sector adulto, yo diría lo primero que aprendas a defenderte, porque si no te vas a encontrar con algún ataque de SEO negativo, no vas a saber pararlo, no vas a saber por dónde viene, y por lo Ujú. tanto, digamos que te frena la crecida, ¿no? Porque si sabes que te lo vas a encontrar, pues mejor que cuanto antes aprendas a cómo pararlos, a cómo solucionarlos, como tanto a nivel de tráfico, tanto a nivel de enlaces, a nivel de seguridad, con lo cual todo eso esencial, primero que te lo estudies. Y segundo, en adultos, si quieres llegar con tácticas, digo entre comillas, white, porque yo no considero Ajá. nada white hat SEO, ¿no? Porque Ajá. al final, desde que entramos en una web, todo lo que hacemos es para manipular a Google, todo lo que hacemos es para aparecer primeros, con lo cual, a partir de que intentas manipular, pues yo ya no lo he conseguido white, ¿no? Ujú. Por eso yo me llamo SEO rosa, ¿no? Tengo la marca esa porque no soy ni black ni white, o sea, yo soy rosa. Así parece que no hago prácticas tan oscuras, digamos. Suavizas la Entonces, oscuridad. exacto. Y al final, si te quieres meter en adulto, lo primero que tienes que tener en cuenta es eso. No puedes ir muy suave, no puedes ir relajado en cuanto que digas, mira, yo con un page voy a posicionar, voy a tal. No. Ujú. En adulto vas a tener que trabajar muy duro el tema de enlaces, y te vas a encontrar con un muro porque conseguir enlaces en cualquier temática es fácil. Te vende Ujú. cualquier periódico, te vende cualquier blog, y si no te lo vende, pues le subes un poco el precio, o siempre hay algo que le interesa y lo consigues, o haces un intercambio con alguien, o intercambias un servicio por un enlace. Siempre hay Ujú. maneras, ¿no? Pero en porno nadie quiere enlazar a porno, los medios no quieren enlazar a porno, nadie quiere Ajá. relacionarse, nadie lo consume, que al final lo consume todo el mundo, pero Sí. nadie quiere saber nada, con lo cual es complicado. Con lo cual Sí. ahí yo siempre intento tirar a base de contactos, ¿no? Porque cuando llevas ya mucho tiempo en el sector, ya vas haciendo una serie de contactos, gente que tiene redes de webs, gente que tiene portales grandes eróticos,
y es mucho más fácil tirar de ese Excel que tienes de contactos. Y, Ujú. oye, necesito un enlace aquí, ¿cuánto me cobras? O necesito esto, ¿cuánto me cobras? Que tener que ir prácticamente mendigando por las plataformas porque apenas que dices que vas a pedir un enlace de adulto ya te cancelan eso, ya casi te envían un mensaje, oye, que no pidas más de esto, que no te vamos a poner. Nosotros no Con lo vemos cual eso. es complicado el tema. Eh, Aquí ya pues muchas veces entra labor también de investigación, ¿no? Y otras muchas veces son casualidades de la vida, que Ujú, por eso yo siempre digo que es muy interesante ir a eventos, aunque no vayas muy asiduo, muy tal, o no o quieres que no vayas a aprender en las charlas. ujú. Esa parte de conocer gente, nunca sabes a quién puedes conocer. Y en más de un evento he conocido gente que dices, joder, qué bien me ha venido conocerte, ahora la de enlaces que te compro, estos sitios que tienes, evidentemente, no los ibas a decir en público, con lo cual, si no nos hubiéramos ido al evento y luego nos hubiéramos tomado unas cervezas, no me hubieras dicho que tienes esos sitios, con lo Ajá. cual, al final, yo creo que en este mundo hay que ser muy activo para poder conocer mucha gente, porque al final eso te ayuda bastante. Porque evidentemente es lo que digo, en el sector adulto. Si no tienes enlaces, si no le das caña, imposible. Aparte de eso, de toda esta compra, de toda esta consecución de enlaces, de contactos, sin lugar a dudas los enlaces que podemos hacer en foros, en perfiles, en Ujú. blogs 2.0, PBNs que nos podamos crear, o incluso, yo lo digo siempre, a ver, en una PBN eso es un coñazo montarla, porque si la quieres hacer bien, Sí. tienes que tener en cuenta muchas cosas, tienes que ser muy paranoico, muy obsesivo para que Google no te la pille. O sea, es que siéndolo te puede pillar, con lo cual, Ujú. si ya eres un dejado, es casi seguro que si no lo encuentra Google, te lo va a encontrar tu competencia. Porque Ajá. en el sector adulto son muy cabroncetes y como te encuentren una de las webs de la PBN, también te van a hacer ataques de eso negativo a las webs de la A la PBN. PBM. Por lo tanto, por Sí. eso digo que hay que ser muy paranoico en eso. Y lo que digo, si es muy complicado montarla para ti porque necesitas muchos dominios, mucho mantenimiento, siempre tienes la opción de coger entre 3 4 personas, llegar a un acuerdo y decir, oye, vamos a montarla, va a ser solo para Ujú. nosotros, no vamos a meter ni publicidad, ni vamos a meter enlaces de nadie más, solo nuestros, Ujú. y cada uno pues nos montamos, yo qué sé, 30 webs, 30 blogs de Ujú. PBN. Somos 3 personas, pues tenemos ya 60 webs. Y solamente has Sí. montado 30, bueno, perdón, Ajá. 90 tendrías, 3 Sí, personas. 90. Tienes acceso casi a 100 webs habiendo montado 30, con lo cual allí ya cambia un poco el panorama, ¿no? Porque no es lo mismo gestionar 30 a gestionar Hacen 90. 90. Y ahí pues es echarle un poquito de imaginación, un poquito de ganas y hasta donde quieras llegar. Sí, y es que a final de cuentas el sector adulto es otra cosa totalmente diferente porque también tienes que saber en qué hosting las vas a alojar porque no todos los hosting aceptan webs de adultos, dónde puedes montar la PBN. Y también algo muy diferente es cómo monetizas en el sitio de adultos, que es la pregunta que te quiero hacer. Ya que hiciste todo, que te estudiaste todo lo de seguridad, que ya encontraste en qué hosting vas a crear tu sitio, eh, lógicamente no podemos meterle en AdSense y no vamos a Sí. monetizar de ese lado. Entonces, ¿qué maneras de monetizar tú recomiendas o son las que te han funcionado hasta donde puedas contar? A ver, aquí a lo largo del tiempo tengo que decir que este ha sido uno de los grandes motivos por los que el sector adulto, digamos, ha funcionado en unas épocas muy bien y en otras ha sido un auténtico desastre, porque ha habido Ujú, épocas del sector adulto que se monetizaba genial y otras ujú, épocas que no daba ni casi para servidor, porque a ver, es verdad que se mueve mucho tráfico, pero el problema es que es un tráfico muy específico, de un producto muy específico, y el problema es que cada día se está dando más material gratis de este ujú. producto porque en su momento, pues porque como las conexiones que habían eran una patata, eran muy lentas, no Ajá. se daban vídeos gratis, por lo tanto, el dar vídeos de pago era, digamos, un extra, ¿no? Ninguna web aguantaba lo que te costaba meter vídeos y no cobrar por ello. Se Ujú, monetizaba muy bien, luego salieron estos tubes famosos como RedTube, Pornhub, Xvideos, por lo tanto ya ujú, perdió el sentido, en cierto modo, el vender vídeos. Siguen vendiendo, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y, por ejemplo, en el mercado hispano, ujú. el conseguir monetizar vendiendo vídeos tienen que ser o de una temática muy zumbada, muy loca, muy que no hay en Ajá. ningún otro sitio, o realmente no te sale a cuenta el vender esos vídeos. Ajá. Luego salió muy rentable el tema de webcams, Ujú, que la verdad es que fue un boom bastante bueno. Pero claro, ahora ya han salido pues plataformas como Cam4, Amateur.tv, sitios ujú, que ofrecen esas webcams gratis a cambio de tips, a cambio de tal, pero
en esencia son gratis. Por lo tanto, si lo tienes gratis, ¿para qué vas a pagar? O sea, la gente que pagas es mucho más baja. Y así hemos estado durante toda la época del porno, toda la vida. Ahora, ¿qué opciones hay de cara a monetizar? Tenemos dos opciones. Tiramos por coste por clic, por CPC, que Ujú, igual que AdSense, hay otras empresas como por ejemplo Exoclick ujú, o Ads, creo que también cobraba por CPC. El ujú. CPC es bajísimo, evidentemente. Imaginándote la web más mala que haya de AdSense, pues un poco más bajo, porque evidentemente no te forrarías con ese CPC y no es así. O sea, CPC no te sale muy rentable. La otra opción es directamente, pues, coste por acción, ¿no? Lo que se suele llamar CPA, que yo considero CPA cualquier cosa, por ejemplo, eh, contactos, también lo considero CPA, ¿no? Si no se registra un contacto y paga esa suscripción, por ejemplo, de Ashley Madison, de Adults Ujú. Finder o de todo Ajá, Fuego de Vida, todos estos sitios que te registras, puedes conocer pareja, que están ideadas solamente para tener sexo, ¿no? Pues ajá, esas ajá. funcionan bien porque a mí me gustan por el hecho de que son suscripciones, ¿no? Alguien se Ujú, da de alta, paga muy poco, a lo mejor pues que puede pagar 10, 15 euros, que no ujú, es nada, y si el tío sigue contento con eso, o sea, el tío pues, o la tía siguen contentos con esa red, siguen conociendo gente, siguen teniendo sexo, van a seguir dados de alta. Por lo tanto, ujú. a ti, al mes siguiente, sigues cobrando pasta de ellos. No es una acción puntual, ¿no? Entonces, si este mes ganas 500, al mes que Ujú, viene pues ganas esos 500 de nuevas suscripciones porque tienes un tráfico parecido, más un poquito más de las suscripciones que han quedado dadas de alta. Con lo cual a mí me gusta bastante ese modelo por eso. ujú. Otros modelos también de monetización, pues tienes otras empresas que te venden banners que son por acción, ¿no? Eh, bueno, hay unas cuantas, ahora no me acuerdo de nombres, es que estoy en un momento un poco de lapsus, con tanto nombre, tanta cosa en la cabeza, pero sí, a ver, hay empresas que te ponen su banner y si Sí. el usuario llega allí y compra o se registra en tal sitio, tal, pues te pagan X. El problema de eso, que antes me gustaba mucho este tipo de publicidades porque también tenías esos recurrentes, igual que Ujú. en las altas de contactos, pero ahora muchísimas empresas pues se quedan ese recurrente y tú no tienes el recurrente, cosa que si no lo has vivido te da igual, pero si lo has vivido te da rabia porque dices, sabes que estáis generando vosotros cada vez más gracias a mi tráfico que yo Exacto. antes también me estaba llevando yo la pasta. Con lo cual ahí es bueno, lo que digo siempre, aquí es un doble, a doble vertiente de pensar, ¿merece la pena, no merece la pena? También con tema de webcams gratis se puede sacar dinero, porque tú puedes poner una especie de iframe de esas Ujú. webcams, de Chaturbarte o de Bongacams, y el usuario que acceda a través de ti, o poner directamente el enlace y el que acceda a través de ti, si se gasta el dinero y compra tips para regalar a las chicas, pues, o a Ajá. los chicos, o a las parejas, a lo que se meta, realmente pues a ti te dan un porcentaje. Y Ahí aquí también pues es, dependerá mucho del tipo de tráfico que tengas. Si tú tienes tráfico de keywords de webcams, ajá. evidentemente vas a tener más conversión. Si tienes tráfico de búsqueda de vídeos, pues a lo mejor esas webcams no tienen conversión. Con lo cual también es adaptarte un poco al tráfico que tú tienes, o incluso el segmentar y poner en esta sección esta publicidad, en esta otra, con lo cual Ujú, no es ya solo poner un banner, ¿no? O incluso pues productos de estos de alargamiento de pene, son los típicos que llevan toda la vida, ujú. también son artículos que funcionan, o incluso vender artículos de sex shop. Por eso digo que depende un poco del tráfico que tengas. A lo mejor tienes un tráfico que viene de X país y buscan estas queries y pones tema de Ujú. webcams y funciona. Lo pones en otra web y no funciona. Lo cual aquí es estudiarlo también un poco. Entonces aquí es un poco al revés que cuando haces un nicho. Primero es, ves qué tráfico tienes o cómo eliges un nicho para entrar a la web de adultos. O ya que empiezas a tener tráfico, ves qué tipo de tráfico tienes y tú ves por dónde vas a monetizar. Pues esto depende un poco de cada web, como siempre, ¿no? Hay webs que a lo mejor las empiezas con una idea muy clara, que dices, mira, sé que en este sector hay tráfico, sé que en este nicho hay tráfico, sé que puedo subirlo, sé la competencia, sé cómo tal, y lo tienes muy claro.
pero la mayor parte de casos, para ser realistas, empiezas con una idea y luego terminas con una idea totalmente diferente. Entonces, a mí me gusta arrancar cuanto antes el proyecto, darle caña cuanto antes al proyecto, porque así te vas a dar la hostia antes y te la tienes que dar. Si no te la tienes que dar, pues no te la darás, pero ya verás por dónde tienes que ir, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor tienes una idea preconcebida en la cabeza, mira, voy a montar esto, voy a monetizar con tal cosa que yo creo que convierte, tiene lógica. Luego te das cuenta que es un desastre, ¿no? Entonces ya lo reestructuras, lo cambias y al final, pues, lo que digo, parte de una idea y lánzate, no la pienses mucho, porque si la piensas mucho, pues al final se queda en nada, ¿no? También otro tema que yo veo interesante en el SEO para adultos es la creación del contenido. Normalmente cuando haces nichos, una de las verticales es voy a crear un contenido sobre cómo vender tenis baratos, Sí. tenis para fútbol, tenis para correr, y me curro trabajando varias horas y hago un contenido de 1500 palabras, 2500 palabras, comparativos, etcétera. Pero ¿cómo se maneja el contenido dentro del sitio de adultos? A ver, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Aparte de que el contenido en adultos, lo que es el contenido de texto ya es secundario, ¿no? Excepto en las webs de relatos, que es Ujú. un contenido ya, digamos, primario, ¿no? Pero en una web típica de vídeos o de fotos, el texto se queda en segundo plano. Es más, yo en las webs de adultos que trabajamos, en una web que tal, lo dejas en una parte que casi ni se ve, en una parte de abajo donde va detrás del vídeo, o incluso en las webs de scores, que Ujú. también tienes que meter texto por semántica, por tal, pero realmente el texto lo ponemos de la manera que moleste menos al usuario, porque tú llegas a una web de scores y ¿qué es lo que quieres ver? Quieres ver las fotos de las scores o de los scores que haya o de las trans que haya, de lo que busques, pero quieres ver las fotos porque tú buscas esas personas, buscas tal, te da igual que te expliquen, o sea, no te van a explicar qué son las scores, que ya lo sabes, que lo estás buscando, o no te van a Ujú. explicar qué tal. Evidentemente tienes que meter ese texto para que Google pille keywords, pille long tails, pille semántica, pero realmente de cara al usuario, pues aunque sea un texto un poco en indio, realmente tampoco importa demasiado, ¿no? Por eso muchas veces en estos aspectos incluso trabajamos con contenidos espineados, que Ujú. luego sube y vemos que Google le da, entre comillas, amor, pues ya contratas a un redactor que te haga un texto un poco más de calidad, pero muchas veces incluso tiramos de espineados para estas cosas. Sí, porque esa es una de las dudas que tenía yo personalmente, porque dije, bueno, entonces, que en estas webs que mandan tráfico a otras webs que también por clic, ¿no? El video, que jalan videos de los grandes hubs Sí. y el hub te paga por cada tráfico que le mandes. Entonces, ¿cómo posicionas por ahí? Entonces, ¿el link building es fundamental, el anchor text o cómo? O sea, si tu contenido no es original y si tienes No, a ver, muy poca semántica, contenido original puedes meterle. Y lo que ajá. pasa es que lo que digo, yo no pierdo el tiempo en hacer un contenido que sea una maravilla para ese tipo de webs por el hecho de que no merece la pena, queda en segundo Ujú. plano. No es como una web en la que vas a vender un producto, que necesitas un copy excelente, necesitas convencer a la persona, necesita quedarse a gusto, o el copy que tienes que hacer para una web, por ejemplo, de salud, ¿no? Que tiene que transmitir esa confianza, que es algo aquí no, aquí el que entra es algo más básico, quiere ver un vídeo, quiere ver una foto, es algo más sexual, ¿no? A menos que sea un relato, que entonces sí que tiene que tener ese cierto tono más morboso, más erótico, Ujú. el texto pues queda más segundo plano. ¿Que prefiero que sean originales? Pues evidentemente, y casi siempre trabajamos con textos originales. A veces trabajamos con espineados, sí, pero son espineados currados, ¿no? No es lo mismo trabajar con un texto espineado que te cuesta 4, 5, 6 horas, 10 horas hacerlo, a trabajar Ujú. con un espineado que lo haces en 2 minutos. Siempre sale mucha más originalidad del que está currado. Entonces, prefiero, si puedo ahorrarme un tiempo, hacerlo. En cuanto a cómo trabajas eso y el link building, pues a ver, yo lo digo aquí, en este sector, la balanza que tiene el peso de currarte el contenido, currarte el link building, sin lugar a Ujú. dudas, emplea más tiempo en link building porque va a tener más efecto. Es el típico sector que ves la competencia y tiene unos perfiles de enlaces brutales, con muchísimos enlaces, enlaces de todo tipo de sitios, enlaces que los cuelan, que hacen mil virguerías para colarlos en los sitios menos pensados, con lo Ajá. cual merece más la pena que inviertas el tiempo en investigar ahí y en crear esos enlaces y en hacerte tu propia estrategia de enlaces, en plan en cuanto a anchor text, tipos de sitios que quieres meterlo,
Ujú. Currarte también en los sitios que metas, meterle un poquito de texto, no hacerlo un link building muy guarro, ya que de por sí va a ser un poco salvaje y no del todo white, digamos, al Ujú. menos que tenga un poco de texto, ¿no? Con lo cual ahí sí que, si tienes que valorar en qué gastar el tiempo, gástalo más en link building que en machacar contenidos. Me imagino que entonces es más estar checando qué es lo que hace tu competencia, hacer el research de dónde están enlazando, de cómo sacaron ese enlace y Sí, a tratar de ver, replicarlo y ver la idea, ¿no? O sea, dónde puedes colar tú un enlace que sea potente para tu sitio. sí, exacto. Aquí lo interesante es siempre, aparte de tu competencia directa, a mí lo que me gusta es mirar de otros países, ¿no? Porque, por ejemplo, estás currando para una web de España, pero quizás Ujú. también para una de Colombia, para una de Perú, para una de México, están sacando muy buenos enlaces, con lo cual, fíjate también en ellos, o fíjate en una de Estados Unidos, que a lo mejor trabaja en el link building más brutal, o en una de Italia, en una de tal, fíjate en todos, porque si solo copias a la competencia, digamos que te igualas. La cuestión es sacar un poco más que ellos, por lo tanto, si Ujú. sacas de varios, vas a conseguir aún sacar más sitios donde sacar enlaces, o si no quieres sacar a lo mejor toda la cantidad de replicar de 20.000 sitios, sí que puedes hacer ya ese filtro, ¿no? Te sacas las listas de sitios que han hecho enlaces y vas filtrando por los más potentes. Y así sacas un link building bastante extenso y encima de más calidad, ¿no? Porque has filtrado de los que están top 10 en España, los que están top 10 en México, los que están top 10 en Colombia, y sacas los mejores enlaces que tienen todos. Incluso también sirve para la hora de comprar, ¿no? Que esto también lo hago yo mucho. Digo, si este tío ha podido comprar aquí, o conoce y se llama muy bien con el dueño de esa web, o es que en esa web puedo comprar un enlace para esta temática, con lo cual también me sirve para eso. Yo me saco siempre esas dos listas, las listas de poder hacer y la lista de poder comprar. Y luego ya pues intento ambas. O sea, yo tiro a todos los flancos posibles. Y aquí el otro tema que mencionaste al principio, también por ser un nicho tan competido y que hay muchas triquiñuelas o virguerías, como dicen allá en España, tienes que saber cómo proteger tu web. ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere incursionar en el mundo de la web de adultos y qué cosas le recomendarías para protegerlo? O sea, algunas cosas que nos puedes platicar sobre proteger webs. En primer lugar, que el hosting que cojas sea un hosting en condiciones. O sea, cuando me refiero en condiciones, que no sea uno de estos sin nombre, baratos, sino uno en condiciones más que nada porque tengan medidas de seguridad. Porque cuando pillas un hosting en condiciones, realmente te capan muchísimas puertas de cara a que te puedan entrar. Por lo tanto, ya si estás poniendo límites a nivel máquina, a nivel hosting, a nivel servidor, ya llevas bastante trabajo hecho. Aparte de que te puedan colar pues lo típico, ¿no? Algún ataque de spam que no tenga que ver con la competencia dentro de la propia web, el típico que te mete mierda china, que te pone enlaces chinos, que he visto en un montón de ocasiones. Pero bueno, aparte de eso, evidentemente un buen hosting. Me gusta también meter algún plugin tipo WordFence, que Ujú. WordFence bloquea ciertos ataques también. También te protege el tema del login con Xlogin, X veces que lo intentan. Ujú. Eh, También bueno, lo típico, cambia que no dejes el WP admin de serie, o sea, eso es lo típico en seguridad de WordPress. Aparte de esto, controla Analytics, que no te estén enviando tráfico Ujú. basura, que no te estén enviando tráfico para intentar también eh, bajar, por ejemplo, porcentajes de rebote. A ver, que realmente tampoco es que sea una maravilla lo que te puedan hacer con eso, pero yo soy muy Ujú. paranoico e intento que si me están enviando pues tráfico basura, intentar cortarlo. Evidentemente controla el perfil de enlaces porque va a ser de los primeros ataques que vas a recibir. Y controla con Hrefs, que Hrefs se ve muy rápido gran parte de los enlaces que te van a meter. Ujú. Y si detectas que te están metiendo por Hrefs y son pocos, pues bueno, ve metiéndolos poco a poco a Ajá. Disabu tú de Google, para desautorizarlos. Y si es un ataque muy bestia, que yo los he tenido muy bestias, ataques Ujú. que cada día veías 300 dominios nuevos, 300 dominios de referencia nuevos, y decías, a ver, Ajá. este infierno, ¿cuándo se va a terminar? Pues ahí ya solo te queda otra más que todos los días entrar a Hrefs. Si tienes acceso a SEMrush, también sacarlo, porque hay otros referring domains que no saca Hrefs, que sí SEMrush. Ujú. Sacar de Share Console, que saca otros que no saca ningún otro. Sacar también si tienes Majestic. Yo tengo Ujú. utilizo las tres herramientas, SEMrush, Hrefs, Majestic y Share Console para estas cosas. Con las cuatro sacas ya prácticamente todo.
Ujú, Aparte de esto, en alguna ocasión también me gusta usar otras herramientas menos conocidas. ujú, Creo que se llama una Backlink Watcher. ujú, No recuerdo muy bien los nombres. Si no, SEOKicks.d era otra, ujú. si no recuerdo mal. Y eran varias gratuitas que no detectan una gran cantidad de enlaces, porque Ajá. son las típicas que son gratis, que no te detectan, no tienen nada que ver con Hrefs ni con SEMrush en cuanto a base de datos, pero vienen muy bien porque cuando alguien te está intentando joder a conciencia y tiene dominios penalizados y te Ujú. enlaza desde ellos, porque lo he visto casos que tienen ellos una red, yo lo que llamo es la anti-PBN, ¿no? La PBN te sirve para posicionarte y la anti-PBN para putearte. Y tienen Ajá. una especie de red con dominios spam, con dominios de super mierda, que son los típicos que dices, no me gustaría nada que me enlazasen. Y tienen Ujú, capados los bots de Hrefs, de SEMrush, etcétera. Por lo tanto, con SEMrush, Hrefs, estas herramientas, no puedes detectar esos enlaces. Entonces, ujú. los vas a tener, no los vas a desautorizar y es una putada. Sin embargo, estas herramientas gratuitas, nadie piensa en ellas porque no son muy extendidas su uso, no es el típico que dices, oye, va a mirar Hrefs y me desautoriza este ataque. No, pues entonces, si utilizas esas en algunas ocasiones, puedes detectar ese tipo de enlaces. ¿Soy demasiado precavido en esas cosas? Sí, pero es que también he vivido mucha mierda, con lo cual Sí. no me sorprende cualquier cosa que te pueda hacer la competencia. Sí, porque a final de cuentas estás en un sector un poco más oscuro que de por sí si el SEO es hermético, el SEO para adultos es mucho más y se hacen mucho más cosas, como tú dices, que permite Google que sucedan en ese sector, que normalmente cuando te dedicas a hacer SEO de agencia, pues en tu vida te vas a andar preocupando de si tienes un ataque con una anti-PBN, como tú les llamas, pues ni por enterado, ¿no? O sea, nunca te vas a dar cuenta de eso. Y aquí nos lleva al punto que también llama la atención de tu biografía, que tienes la agencia, pero es una agencia también especializada en SEO de adultos. ¿Cómo surgió la idea de montar una agencia para el sector de adultos? Cuando dijimos de montar la agencia, que la monté con mi actual socio, que es David Siches, más conocido como Vaya SEO en la comunidad SEO, Ujú, y nosotros ya teníamos una relación de tiempo y llevábamos mucho tiempo rechazando clientes, porque nosotros ya vivíamos de Internet, ya teníamos nuestras webs, nuestros proyectos, y en una de estas conversaciones que tuvimos, pusimos en común la cantidad de clientes que estábamos rechazando porque ujú, no trabajábamos clientes. Eh, entonces llegamos a la conclusión de decir, oye, ¿qué te parece si montamos una agencia entre los dos? Montamos una agencia solamente para coger clientes grandes, clientes ujú, que, o sea, preferimos coger menos clientes y que sean grandes, a coger muchos clientes que sean pequeños y paguen poco. ¿Por ujú, qué? Pues por el primer motivo, porque son dos tipos de modelo de agencia, ¿no? Coger gran cantidad o coger menor cantidad, menos clientes, evidentemente si vivieras solo de eso, corres más riesgo porque se te van X clientes y pierdes esos ingresos, pero como nosotros no teníamos ese problema, decidimos ujú, tirar por ahí, también por menos problemas y aparte que nos gusta más las webs de alto tráfico, webs, digamos, que son retos, que es lo que nos apetecía también. Y como yo nunca he tenido pelos en la lengua y me ha dado igual decir todo, o sea, la gente se ocultaba y decía, no, yo porno no he tocado, no, yo webs de ajá, sports no he tocado, a mí me da igual, o sea, yo sí lo he tocado, he trabajado con ese tipo de webs, es más, son gracias a ello, en parte, soy lo que soy a día de hoy, gracias a ello he aprendido ciertas cosas de manera más acelerada que no hubiera aprendido con ningún otro sector, con lo cual ujú, no es nada de lo que me avergüence ni nada que quiera ocultar y lo he dicho abiertamente en un montón de charlas, en un montón de sitios, y en la agencia lo dije, digo, la vamos a montar y no nos vamos a ocultar en eso. Nosotros se nos da bien el sector de scores, el sector de adulto, no por nada, sino porque lo hemos trabajado mucho tiempo, muchos años, y al final es lo que te cuenta esa experiencia, esos palos que te ha dado Google en ciertos momentos, ujú. sabes cuándo sube, cuándo estás rozando el límite de lo que puedes hacer, cuándo tal, y dijimos, ¿por qué no? Vamos a lanzarnos a ello y nos lanzamos a ello con el tema adulto, con tema de reputación también estamos Ujú. trabajando mucho, que también es algo que me parece súper interesante, temas reputacionales y que es verdad que nos hemos metido en un berenjenal porque los proyectos que te llegan son muy grandes Sí, y tal, pero mola mucho porque son proyectos que son grandes y los haces crecer más aún, que dices, eh,
ves esa evolución, ves cómo ciertos cambios que a lo mejor en un proyecto pequeño no serían útiles, aquí sí que lo son. Temas, por ejemplo, de presupuesto de rastreo para una web pequeña, es que ni lo miramos porque no tiene sentido, ¿no? Si una web pequeña no tiene suficiente crawl para tan pocas URLs, es que le has hecho muy mal la web, o sea, mejor la de cero. Sí. Para una web grande no, para una web grande todos esos pequeños cambios realmente parecen muy pequeños, pero son muy grandes y afectan bastante. Con lo cual, yo creo que ha sido algo bastante acertado y algo que realmente también nos llena como profesionales, ¿no? El trabajar todo este sector. Y evidentemente a la hora de trabajar clientes pues es muy diferente que cuando trabajas proyectos tuyos. No tiene nada que ver. Con un cliente no puedes, digamos, jugar como juegas con un nicho tuyo, con un proyecto, es algo serio, no puedes hacerle cosas que creas que puedan afectar negativamente, o sea, tienes que ir más sobre seguro, Ujú. pero también es verdad que cuando trabajamos con clientes por ejemplo, sector scores, decimos cosas muy claras. Tenemos dos opciones, subir de aquí a X tiempo Ajá. o subir mucho más rápido, pero una estrategia más agresiva. Con una estrategia más agresiva corres un poquito más de riesgo. Ujú. No es algo que es algo siempre controlado, porque, por ejemplo, a la hora de hacer link building, controlamos mucho el perfil de anchor text, que no se sobreoptimice, que esté siempre 100% controlado, Ujú. controlándolo si llegan enlaces nuevos que no has hecho tú, de dónde leches vienen, con lo cual es cierto riesgo, pero controlado. Pero preferimos decir las cosas claras porque sí, estás trabajando con un cliente, él es el que decide si quiere que seas más agresivo en tu estrategia, quieres que seas más conservador y ahí te tienes que adaptar. No te queda otra, no es decisión tuya. Exactamente, porque a final de cuentas tienes una responsabilidad con el cliente y de como me lo platicas, yo considero que fue un acierto haber montado la agencia porque en el ambiente de SEO de agencias, sí hay mucha gente que dice, yo nunca me he metido al sector de adultos, yo nunca hago cosas que vayan en contra de Google. Y mentira, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando nosotros ya creamos texto, que tenemos una entidad que queremos atacar y empezamos a mandar enlaces, ya no somos white, ¿no? O sea, no, para Exacto. mí el white hat no existe. Si haces SEO, no existe, porque para cuando intentas manipular el algoritmo, como bien lo dices, ya no eres white. Exacto. Entonces, atacar este nicho de mercado que sí estaba como desatendido por parte de los especialistas, ¿no? Como que siempre ha sido más under el sector de adultos y ustedes salieron y dijeron, nosotros sí lo hacemos, bienvenidos todos los que quieran, ¿no? Que los apoyemos. Sí, además es que es curioso porque grandes agencias que no llevan clientes de este sector, pero sí que Ujú, sabes que llevan algún proyecto de ellos de este sector, que ujú, evidentemente no lo vas a decir, pues por guardar la privacidad de la gente, que a mí eso me gusta bastante, ¿no? No me gusta contar cosas que no me gustaría que contasen de mí, aunque bueno, de mí pueden contarlo prácticamente todo porque yo creo que no hay cosa que no haya dicho, ¿no? Hasta las cosas más ridículas las he dicho porque no tengo vergüenza en ese aspecto, ¿no? Desde el principio yo dije, al que no le guste como soy, pues no es ni mi cliente tipo, ni es, si no quiere mi amistad, pues tampoco es un amigo, ¿no? Y si ujú. no quiere colaborar conmigo profesionalmente, pues tampoco lo considero como un colaborador. O sea, te tienen que tomar por tal cual eres. Si eres más chisposo, o si eres más reservado, o si eres más alocado, pues es lo que eres y no me gusta eso de jugar un papel, un personaje delante de una cámara o de un escenario. Soy igual de cualquier manera. Y en Pero las aparte, agencias, pues pasa eso totalmente. Que muchas agencias que dices, si es que sé que llevas un proyecto que es tuyo de este sector y estás diciendo que ni se te ocurriría en la vida llevar a un cliente de eso ni meterte en eso. ujú. Pero bueno, al final piensan que puede eso perjudicar su reputación cuando realmente yo pienso que no. O sea, si no has hecho nada malo, no te has metido con nadie, no has dañado a nadie. Otra cosa es que hayas sido un poco cabroncete en el sector y te hayas Ujú, hinchado a hacer putadas a la competencia, que eso ya es otro tema y eso sí me parece malo. ujú. Pero si realmente has hecho un trabajo y punto, eso es otro negocio más, es una web, o sea, no es nada más. Es acabar con los tabús que hay, ¿no? También como sociedad que tenemos. Y también aquí tocaste algo fundamental, que es el ser auténtico, el ser como eres. Y eso te ha ayudado también a crearte una marca personal muy potente. Sí, al final yo llevo muchos años, no llevo
desde que empecé no empecé a tener visibilidad pública, digamos, pero sí que hubo un punto de inflexión en el que dije, tengo ya una situación más o menos cómoda, me apetece salir de cara al público, me apetece empezar a hacer vídeos, a lanzar mi blog, a ir a eventos, a hacer charlas, y a partir de ahí pues sí que me lo planteé, ¿no? Es lo que tienes que plantear cuando empiezas en eso. ¿Qué rumbo vas a llevar? Porque al Ujú, final va a ser lo que va a marcar tu trayectoria. Y yo lo dije, podría tomar el rumbo de montarme un personaje ujú, y X serio, X tal, pero es que realmente a mí no me sale. O sea, yo no soy así, no me gusta, y aparte yo si quiero que alguien me venga a hablar o alguien me venga a colaborar o alguien me venga como cliente, quiero que venga por mí, por cómo soy y no por el personaje ese que estás interpretando. Y ujú. al final eso se nota también porque la gente no es tonta. La gente le puedes engañar una vez o le puedes engañar dos, pero es que luego te van a pillar, o sea, te van a pillar el plumero, porque si no eres así, no eres así, punto, no hay vuelta de hoja. Y cuando te pillan, pues es cuando tienes esa crisis reputacional, cuando todo el mundo se te echa encima y Ujú, cuando, pues, como he hablado muchas veces con otros profesionales, reputación tienes una y apenas que se hunde no te queda otra, porque es tu reputación personal ujú. y tú no puedes, no te puedes meter en el cuerpo de otra persona, ¿no? No puedes pedir, oye, un cambio de cuerpo, que he reventado ya mi marca, me voy a otro. Pues No no se son puede, dominios. eh, con lo cual ahí lo tienes complicado. Y al Ajá, final yo decidí por eso, todo el tema del color rosa, todo este rollo fue por eso. O sea, yo soy una ajá. persona muy hortera, lo digo claro, soy hortera, me encantan los colores chillones, el rojo, Ujú. el rosa. Tengo aquí mi teclado que brilla con luces, tengo el ordenador que brilla con luces, tengo luces por todos lados, tengo aquí mi guitarrita rosa, tengo Ajá. mi guitarrita rosa por aquí Que, también. O que es sea, famosa. yo soy hortera, o sea, y me gustaba el rosa en ese momento, con lo cual lo que hice fue convertir mi web, convertir mi blog en algo que me gustaba, en algo que me agradaba, que era convertirlo todo en rosa. Me acuerdo en ese Ujú. momento el shock de la gente que me conocía que decía, pero tú estás loco, o sea, eso queda feísimo, me chillan los ojos, la gente va a decir una cosa, va a decir otra. Digo, mira, que diga la gente lo que le salga de las narices. Digo, el que no le guste, que cierre la web, o sea, si es que no tengo problema. Claro, hice lo que me dio la gana sin pensar en el qué dirán, que eso es lo ideal. Y hasta ahora pues ha sido así, ¿no? Eh, Hay otra gente que no, que necesita mucho la aprobación de que esto sea correcto, de que sea tal, pero a mí eso en ese aspecto me da igual. O si tienes que decir alguna palabra a lo mejor más malsonante en alguna charla, pues la dices. O si tengo Ujú, que contradecir lo que dicen 14 SEOs de reconocimiento, pues lo contradigo, porque yo no voy a decir algo que no pienso. Y no me ujú, gusta, me acuerdo en su momento, con el tema de los canonicals, que estaba todo el mundo que no cagaba con los canonicals. Y yo salí ujú, diciendo que me pasaba los canonicals por las narices y que no me gustaban y salieron un montón de críticas por ello. Yo dije, digo, si sé que van a salir críticas, pero me da ujú, igual. Si yo he experimentado estas cosas, me han dado estos ujú, resultados y no me han dado lo que al resto de la gente, yo no puedo defender eso. ujú. Y aparte eso es un problema, ¿no? Que mucha gente, ¿no? Como lo ha dicho tal persona, ya esto es un must, es un obligado, es así. Y a lo mejor esa persona ha escrito ese post hace 8 años. Igual ahora ya es un poco desactualizado. Y eso yo Es- creo que también es un problema en este sector del SEO y del marketing, que muchas veces juega la gente con refritos de información no actualizados ujú. y tienen miedo a contradecir lo que se decía en esos. Y yo creo que es al contrario. Si al final eso es algo que nos sirve para todos. Sí, nos sirve para todos en la industria porque algo que yo entendí cuando empecé a hacer SEO hace más de 8 años es que hay muchas maneras de posicionar. No solamente hay una, o sea, tú tienes una técnica, otro SEO tendrá otra técnica, etcétera, etcétera. Y yo Sí, creo que algo que si te acercas al SEO y crees que ya está dado porque alguien lo dijo o porque John Mueller lo tuiteó, andamos mal, ¿no? Y nos lleva sí. al próximo tema. ¿Tú qué le recomiendas? Tienes el Training Rosa, precisamente también tu curso, pero ¿qué le recomiendas a una persona que se está acercando al mundo de SEO? ¿Y cuál sería tu consejo? ¿Por dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Eh, hagamos de cuenta que le hablas a David del 2003 cuando tú empezaste. Sí, además eso es algo que me gusta mucho, porque por ejemplo, ahora que lo dices, yo cuando saqué el primer curso de Training Rosa General, lo hice Ujú, de tal manera que como me hubiera gustado a mí que me enseñaran, ¿no?
desde un nivel cero hasta un nivel que digas, hostia, ya me puedo defender. Porque al final es lo que quería en aquella época y que me lo explicaran paso a paso, que no te saltases cosas por muy simples que parezcan. Y al final es lo que yo creo que debería de entender todo el mundo. Ahora mismo tenemos muchísima información, yo diría que demasiada, y gran parte de esa información, hablando claro y mal, es una mierda. Sí que es verdad que hay informaciones muy buenas, muy potentes, pero es que hay otras que son desactualizadas, otra que ha copiado uno de otro, y yo creo que lo primero que debes de adquirir en SEO y en marketing es la capacidad de poder saber qué realmente funciona ahora, qué realmente tiene lógica, qué no tiene lógica, porque el SEO es algo que vas a tener que formarte durante toda la vida. O sea, es como, que a veces lo digo y la gente se asusta, ¿no? Pero es como un médico. Un médico nunca deja de formarse, porque la medicina avanza. Ahora han sacado una cirugía láser, ahora no sé qué, ahora esta medicina resulta que es mala y ahora tenemos que utilizar esta otra. Ahora hacemos una cirugía menos invasiva, ahora no tenemos ni que abrirte para hacerte esto. O sea, un médico está toda la vida, hasta que se jubila, aprendiendo. Un SEO lo mismo, alguien de marketing lo mismo. El ritmo que avanza la sociedad, al ritmo que avanza la tecnología, nos tenemos que adaptar. Por lo tanto, yo lo que recomiendo siempre es, hazte una base, hazte un curso, ya no el mío, ¿no? No digo porque sea el mío, sino cualquiera. El mío, cualquier otro, que te dé una base sólida, que digas, mira, he aprendido que una web ya no solo es WordPress, que una web tiene todo HTML, qué es el H1 exactamente en HTML, el title, cómo se forma, la meta description, que aprendas el SEO page exactamente de cero, cómo optimizar una web, que aprendas del link building, el por qué se hacen los enlaces, ya no solo el cómo hacerlos, sino lo que tienes que aprender es la lógica, porque una vez aprendes la lógica, luego vas a saber desenvolverte. Va a haber un cambio de Google y los cambios suelen ser lógicos, hay algunos que no son muy lógicos, pero suelen tirar por una lógica, porque a ver, es inteligencia artificial y la inteligencia artificial pues tira por patrones. Esos patrones pues tienen que ser medio lógicos. Digo medio lógicos por lo que he dicho, que es que ves que dices, esto no tiene ni pie ni cabeza, pero para ellos sí tiene una lógica, ¿no? Pues mira, cambian esto y ahora busca más, o sea, da más importancia a intención de búsqueda. La intención de búsqueda viene basada por voz muchas veces, entonces hay que formular las frases de esta manera. Si tú captas esa lógica, luego en el futuro te viene perfecto, porque ya vas a saber adaptarte. Por eso digo, como recomendación, iníciate con un curso que te dé la base, un curso que te enseñe todo ese keyword research, ese todo, ya no sea el mío, sea el de quien sea. Que bueno, si se meten al mío, pues bienvenidos sean, ¿no? Que los atenderé con gusto, que siempre me gusta atender a la gente y sobre todo resolver dudas, que es entretenido. Porque aparte, con las dudas de la gente muchas veces también te sirven como profesional, porque hay gente que no tiene experiencia, pero te da un punto de vista diferente. Con lo cual, ahí vamos al siguiente punto, ¿no? Cuando empieces a formarte, no rechaces la opinión de nadie. Es algo muy típico, ¿no? Que empiezas a formarte y solamente escuchas a la gente, digamos, top, a la gente que estamos con cierta relevancia en los blogs, en las charlas, tal. Está bien que nos sigas, que sigas los consejos, pero si viene alguien que no tiene tanta experiencia y te da un consejo, escúchalo primero, porque a lo mejor puede que no esté acertado, pero al no tener ese punto de vista tan SEO, digamos, igual te está enfocando desde otro punto de vista que te puede hacer cambiar de ver las cosas o te puede facilitar las cosas en otro sentido. Con lo cual, no rechaces nada de eso. A partir de ahí, Twitter. Para mí Twitter es una fuente impresionante. Pues seguir a John Mueller, a todos los de Google, seguir a todos los profesionales de SEO, tanto de España como de otros países, como de Latinoamérica, como de Estados Unidos. Sigue una gran variedad de profesionales porque es muy cómodo que veas en el timeline como alguien dice, estoy viendo una perturbación en la fuerza, se está moviendo todas las SERPs, está temblando, vamos, hasta el culo. Y entonces ya pues vas, digamos, viendo cosas, ¿no? Te da pistas de cuando ha habido un pequeño update, un pequeño cambio que no ha anunciado Google, porque Google no anuncia ni todos los cambios, vamos, ni por asomo. Hacen muchísimos y los notas. Por ejemplo, hace 4 o 5 días hubo uno que noté bastante y que no se ha confirmado, creo que no se ha confirmado oficialmente, no estoy seguro. Puede ser que lo dijeran ellos, pero desde Google oficialmente no dijeron nada. Con lo cual viene bien seguirlo porque yo noté cambios en 2 webs de manera brutal y claro, te llegas a pensar, dices, esto ha sido por los cambios que he hecho yo últimamente o ha habido un cambio en Google. Y ya cuando ves que más gente también ha visto ese cambio, pues a lo mejor ya
ya sacas conclusiones, dices, hostia, pues vale, los cambios que he hecho no ha sido lo que hunda esa web o lo que ha hecho que despunte. Eso también es importante, el que Ajá. puedas más o menos medir tus acciones, que digas, esta acción ha hecho que suba, esta acción ha hecho que baje. Eso es muy importante, porque luego es lo que te va a servir como experiencia, ¿no? Para luego no Ujú. hacer o hacer X cosas. Al igual que, como consejo también, tener un pequeño diario de a bordo, que puede ser la misma Ujú. cuenta de Analytics. Tú en Analytics puedes tomar notas en X días. Ajá. Tal día hemos hecho cambio a HTTPS, tal día he cambiado todo el contenido, tal día he borrado una categoría, tal día he hecho este cambio, Ujú. o he cambiado la programación. ¿Por qué? Porque así luego tú vas a Analytics, ves que hay un descenso Ajá. desde X punto y miras que en X punto hay una nota y te das cuenta que has Ujú. hecho un cambio ahí. Con lo cual has encontrado el fallo de una manera muy, muy rápida y sin tener que romperte la cabeza. Exactamente. Muchas webs, pues no te puedes acordar todos los cambios que haces de todas. Con lo cual, mejor No. hacer esas anotaciones, ese pequeño diario de a bordo. Eh, ¿Y qué más cosillas podría decir? Bueno, conoce mucha gente, eso sin lugar a dudas. Conoce gente, comparte con gente, los contactos te van a venir muy bien, no solo de cara a conseguir cosas, sino también de Ujú. cara a compartir experiencias, porque es lo importante, que te digan, mira, yo en este caso hice esto, yo en este caso hice esto. Métete en grupos de Telegram, en grupos de Skype, en los que puedas Ujú. compartir esas opiniones, porque a lo mejor tu experiencia vale para otro, pero la de otro que ha tenido en X caso que tú no lo has vivido, te puede servir también, ¿no? O te ocurre algo, lo expones y alguien pues lo ha vivido y al final eso es lo que importa, lo que has vivido, yo creo que es el mayor aprendizaje SEO. Y aparte de eso, pues sigue formándote, no te pares, o sea, sigue experimentando, sigue probando cosas y si hay algo que no tengas claro, haz un experimento, pruébalo, corrobóralo por ti mismo. Por mucho que lo digan, intenta corroborarlo, porque yo he hecho experimentos y he corroborado cosas que la gente decía que eran de una manera y eran de otra. Y Ujú. hasta que no lo compruebas, pues no te das cuenta. A ver, que muchas veces pues son pequeños experimentos que digamos que no son válidos para el 100% de los casos porque no es que vaya a ocurrir siempre quizás, pero sí que te da ya cierta idea de que no está de todo acertado lo que pueda decir a lo mejor X persona. David, es que nos podemos seguir platicando muchas horas, porque también tocaste el punto de la limpieza de reputación, que yo creo que eso nos da como para 3 horas más de seguir platicando. Sí. ¿Hacia dónde crees que va el SEO? ¿Qué opinas, por ejemplo, de BERT? A ver, yo lo que opino que, por ejemplo, cambios como BERT son cambios que no deberíamos de darles importancia, pero Ujú. no por el hecho de que no tengan repercusión, porque lo tienen, sino porque son cambios internos de cara a Google, cambios internos de cara a que aplican X cosas nuevas, con lo cual, por muchas conclusiones que saquemos, si ellos, BERT, dijeron que era para tema de interpretación de textos, para la lógica de esos textos, esa semántica, por lo tanto, ahí lo único que podemos hacer son contenidos que sean más lógicos, ¿no? Contenidos que realmente pues tengan esa semántica. Por lo tanto, aparte de eso ya no se puede hacer más, con lo cual no merece la pena darle vueltas a eso. En Ujú. cuanto a cambios de Google, pues yo desde que tengo uso de razón de estar trabajando en SEO, o sea, hemos vivido un constante cambio, o sea, cambios más gordos, como pasó con Penguin, con Panda, cambios más Ujú. leves, pero al fin y al cabo son cambios constantes. Y es normal, a Google tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos, tiene que ir modernizándose, tiene que luchar por dar resultados de calidad, porque si no llenaríamos Internet de mierda. O sea, ya no Ujú. llenamos bastante ahora como para que nos dé manga ancha, que todos lo llenaríamos más del todo. Ajá. Con lo cual, ¿a dónde tiende Google? Y yo lo voy a decir claro, y lo pienso y mucha gente se puede echar encima por decirlo, pero Google, por mucha inteligencia artificial que tenga, por mucho Ujú. que le apliquen, sigue necesitando del usuario, sigue necesitando de los SEOs, y nos Ujú. necesita los SEOs ahora más que nunca, porque la inteligencia artificial, para que funcione, no funciona sola, no es, mira, toma, esta inteligencia artificial y venga, ya es lista y ya puede determinar los enlaces malos, tal, no. La inteligencia artificial hay que entrenarla. Para entrenarla Ujú. necesitas humanos. Y qué mejor que los SEOs para enseñarle lo que hacemos. Por lo tanto, yo creo que todos los cambios que están yendo van de cara a eso. Sin ir más lejos, los rel sponsored y los rel Ujú. UGC. UGC, ¿qué son esos rel de los enlaces? User Generated Content. Es decir, Ujú. para los comentarios en los blogs, para los enlaces de los foros. Por lo tanto, todos esos enlaces, si le van a poner UGC todo el mundo, le vamos a decir a Google, hola, estos enlaces los estamos haciendo nosotros manualmente, Ujú. aquí te estamos intentando manipular con estos enlaces. Los sponsored, hola, aquí compro enlaces.
Con lo cual es un poco estamos entrenando a la inteligencia artificial de Google para que identifique exactamente dónde compramos enlaces, dónde colamos enlaces y dónde aparecen por casualidad o dónde los ponemos y pensamos que son de dudosa calidad por un nofollow. O sea, estamos entrenando a la inteligencia de Google y al final es que se le ha escapado de las manos, hay que decirlo claro, porque el tema de enlaces lleva diciendo mucho tiempo, unos y otros, que ya no tienen importancia, que baja la relevancia, que ya no es como antes. Pero, a ver, el core de Google, ¿qué es? El core de Google es PageRank, es ese paso de relevancia, ese paso de UX tanto por enlazado interno como por enlazado externo. ¿Que hay muchos otros factores? Sí, pero para poder quitar esto sería una debacle en Google. O sea, si ya cuando pasó Penguin, que solo cambió la forma de valorar los enlaces, fue una odisea. O sea, reventaron las SERPs literalmente y tuvieron que hacer un montón de updates después para poder intentar más o menos remediar la chapuza que hicieron. Con lo cual, si quitasen la valoración de enlaces, el 100% de los resultados cambiarían en Google. Con lo cual sería una odisea. O sea, es algo inviable, por ejemplo, a día de hoy que pase eso. Con lo cual, ¿qué les queda? Intentar aprender. Y para aprender, pues, qué mejor manera que nosotros le enseñemos. Por eso digo que todo esto de los nuevos atributos ni los uso ni los voy a usar de momento porque no quiero enseñarle a Google lo que hago. Exactamente. David, de verdad, te agradezco muchísimo. Ha sido una plática muy interesante, ha sido una plática muy amena, estoy muy a gusto. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Sabemos que estás muy ocupado entre tu trabajo, tus nichos, tu agencia, que te hayas hecho un espacio para platicar con nosotros. Y te hago una invitación para que en un próximo podcast hablemos de otras cosas porque sabemos que puedes compartir muchísimo. Y te agradezco que hayas estado en esta emisión de Top SEO. Y como lo dice nuestro eslogan, compartir es crecer. Y tú aquí nos has compartido muchísimas cosas de valor. Y te mando un fuerte abrazo y espero que pronto nos veamos y nos tomemos una cerveza. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Un placer estar aquí. Un placer el que escuchéis todos el Top SEO, el poder compartir con vosotros lo poco o mucho que sé, que al final yo creo que es una parte bonita del SEO y del marketing también, ¿no? El compartir tu experiencia, que otros la compartan contigo y sin lugar a dudas, pues acepto la invitación para próximos podcasts, con lo cual yo también he estado muy a gusto y siempre se agradece una charla así a gusto y más cuando es de un tema que te gusta, que te apasiona y como es este, ¿no? Que yo creo que la gente como nosotros que nos gusta ya no lo tomamos como un trabajo, sino como nuestro hobby también y te gusta y te llena el poder hablar de ello también. David, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.